Ya. Como vamos a trabajar en esta unidad con base de datos, para eso es necesario instalar un motor de base de datos. Vamos a ocupar MySQL. Por lo tanto, vamos a descargar un programa que viene con el servicio de MySQL en su interior. Y ese programa se llama Champ, que tiene ese símbolo para que ustedes lo descarguen, ¿verdad? Y lo instalen en sus casas. Champ. Cuando ustedes abren, después de instalar el Champ, ustedes abren el Champ y les va a aparecer un menú en donde van a poder arrancar el servicio de MySQL junto con el servicio PHP MyAdmin, perdón, junto con el servicio de PHP, que nos va a permitir crear bases de datos desde la misma aplicación que trae Champ. ¿Ya? Vamos a abrir mientras tanto NetBeans. Ya. Una vez que tenemos el Champ en pantalla, vamos a tener diferentes opciones. Las dos que vamos a utilizar siempre van a ser esa, el Apache más el MySQL. ¿Ya? Vamos a iniciar los servicios. Y fíjense cómo inician los servicios y se marcan en un color verde cuando están listos para ser utilizados. Ya, el primero, como yo no tengo ningún programa instalado que interfiera con el puerto 80, va a iniciar en el puerto por defecto, que es el puerto 80. Pero seguramente las máquinas de acá de la institución tienen el puerto 80 ocupado con otros programas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre se deben fijar cuál es el puerto que está corriendo o cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Fácil, ustedes se van a config, apache, httpd.conf y buscan la línea que está aquí abajo que dice listen. Bueno, aquí ustedes le cambian el puerto, pero siempre yo les recomiendo que le den stop y cambien la línea. En este caso, por ejemplo, yo la voy a cambiar y le voy a decir que sea el puerto 8888, por ejemplo, y más abajo aparece otra línea que también tenemos que cambiar, que es localhost. También ustedes ponen el puerto 8888. ¿Ya? Cuando lo tienen listo, lo guardan y de nuevo se van a Apache y le dan al iniciar. Y se dan cuenta que ahora cambió el puerto, ahora es el 8888. Ya. Si quieren crear una base de datos, súper simple, vamos a abrir un explorador y vamos a escribir localhost. En este caso el puerto escogido es el 8888, ¿cierto? Y le vamos a dar al enter. Ya, si es que aparece este mensaje de bienvenida es porque el Champ quedó bien instalado. Si queremos crear una base de datos, basta con irnos ahí donde dice PHP MyAdmin. Vamos a abrir PHP MyAdmin y ya podemos crear bases de datos aquí en este sector. Por lo tanto, si nos vamos ahí donde dice base de datos, vamos a poder crear una base de datos y que le vamos a llamar, por ejemplo, Progra 1. Ese va a ser el nombre de nuestra base de datos. Le damos al crear y listo, la base de datos fue creada y ya tenemos la posibilidad de crear una tabla. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a crear una tabla persona. Y esta tabla persona va a tener 3 campos: root, nombre y edad. Algo muy sencillo. Entonces le vamos a decir que va a tener 3 campos, 3 columnas. Y tenemos acá el prompt en donde podemos escribir los nombres de las columnas. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar al root, le decimos nombre y también va a tener edad. Ya. Ojo aquí, recuerden la asignatura de base de datos. No tenemos el tipo de datos string acá en base de datos. ¿Cuál es el que se parece a los string? Varchar. Correcto. Por lo tanto, acá en root le vamos a decir varchar, que va a tener un largo 20, por ejemplo. En nombre le vamos a decir también que es varchar, pero este es largo 30, que es más largo, ¿cierto? El nombre.
Y la edad la dejamos así, ¿no? De tipo enter. Como ya tenemos casi listo, vamos a irnos. Vamos a irnos aquí abajo y vamos a buscar, ojo, estamos aquí en la fila de root. Por aquí escribimos root, nombre, apellido. Escribimos root, nombre, apellido, ¿cierto? Y le vamos a decir que root es nuestra primary key, ¿cierto? Donde le decimos que sea nuestra primary key, vamos a ir al final de la misma fila. Y acá, donde dice índice, seleccionamos la opción primary. Y así le decimos que va a ser nuestra primary key. Le damos al continuar. Y ahora sí, nos vamos al final y buscamos donde diga guardar. ¿Sí? Le damos al guardar y entonces ya creó nuestra tabla, ¿verdad? Y tenemos ya la posibilidad de ingresar valores, modificar valores, consultar valores, etc. Por ejemplo, nos vamos a ir ahora aquí a SQL. Por si acaso, las tablas también las puedo crear aquí con create, table, todo lo que han aprendido en base de datos. ¿Ya? Ya, si queremos insertar una persona, esto les va a servir bastante a los que están estudiando base de datos. Si quieren insertar un valor, tienen que utilizar código, se llama código DML, lenguaje de manipulación de datos, ¿cierto? Y por lo tanto, si es que quiero insertar un registro, escribo insert, pinto el nombre de la tabla, ¿cómo se llama la tabla? Persona, y los valores que quiero insertar. Values, bueno, siempre les recomiendo, para que se vayan acostumbrando, que escriban justamente los campos que ustedes quieren registrar. Por ejemplo, ¿qué quiero registrar? Quiero registrar el root, el nombre y la edad. Ya, ¿y cuáles van a ser los valores que yo les voy a dar a esos tres parámetros? El primero, root, ¿es varchar o es entero? Ya, como es varchar, va a ir con comilla simple. Coma, el segundo, el nombre, ¿es varchar o entero? Como es varchar, también va con comilla simple. Y el tercero, ¿es varchar o entero? Entero. Ya, entonces le digo que el primero, por ejemplo, va a ser 111. El nombre va a ser Juanito Pérez. Y la edad va a ser, por ejemplo, 25. Si quiero seguir insertando valores en mi tabla, le doy una coma. Y entonces le digo que ingrese ahora otra persona. Con la misma estructura, primero el root 222, Anita Guzmán, por ejemplo, edad 23 y listo. Ese código lo que me va a permitir es insertar dos filas, dos registros. Por lo tanto, si le doy abajo, le doy al continuar, fíjense cómo me dice que dos filas fueron insertadas. Por lo tanto, si quiero verificar que realmente insertaron las dos filas, vamos a hacer un select, que esto es como un imprimir en la programación. Vamos a hacer un select asterisco from y la tabla, en este caso, persona, ¿cierto? Ese asterisco es un comodín. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy imprimiendo todos los valores que están en la tabla, todos. Por lo tanto, si le doy abajo al continuar, ya, fíjense, ¿verdad?, cómo están ya almacenados dentro de mi base de datos y me los mostró. Por ejemplo, si yo quiero mostrar solamente el root, me voy a SQL, entonces select, pero en este caso quiero solamente el root, select asterisco from, ¿y cómo se llama la tabla? Persona. Y le damos al continuar. Y fíjense entonces cómo me va a mostrar solamente los root. Todo depende de la columna que ustedes escriban en el cell. ¿Ya? Ahora, también podemos hacer un filtro en el select. ¿Cómo hacemos el filtro? De la siguiente manera. Por ejemplo, supongamos que yo quiero, vamos a irnos al examinar, supongamos que yo tengo 8000 registros, pero solamente quiero mostrar a una persona. Para esto tengo que aplicar un filtro. Vamos a quiero ocupar select. Vamos a mostrar todos los campos select asterisco from persona, pero ahora le vamos a agregar un filtro que se llama where.
igual ¿qué cosa? Cuando root sea igual a 111. Entonces, ¿qué hago con ese código? Muestro solamente los campos de la persona que tenga ese root. ¿Se entiende? Entonces, si le doy al continuar, fíjense que solamente me va a mostrar a una persona. ¿Se entiende? Ya. Ahora, supongamos que yo tengo 1.000.000 de registros y yo quiero mostrar todos los campos de las personas que sean menores de edad. ¿Cómo lo tendría que hacer? También lo mismo, select, ayúdenme ustedes, asterisco, from, persona, where, edad, menor que 18, ¿cierto? Y si le doy al continuar, obviamente para este ejemplo no me va a mostrar absolutamente nada, ¿cierto? MySQL me devolvió un conjunto de valores vacíos porque no hay ningún menor de edad, ¿cierto? Ya, vamos al revés. Si quiero mostrar los mayores de edad, ¿cómo tendría que ser? Select, asterisco, from, persona, ahora, where, edad, mayor o igual, ¿cierto? Que los 18 también son mayores de edad. Entonces mayor o igual a 18. Entonces, si le damos al continuar, fíjense cómo me muestra la edad todos los mayores. Ustedes podrían decirle fácilmente select asterisco from persona y decirle entonces que, por ejemplo, where la edad solamente me muestre edad mayores a 24. Entonces me va a mostrar el segundo campo, ¿verdad? Que tiene edad 25. Entonces, si le damos al continuar, fíjense cómo me va a mostrar solamente a los que son mayores de 24. Por lo tanto, ustedes a partir del select pueden aplicarle filtros importantes ahí en el web. ¿Se entiende? Bueno, ya tienen entonces listo el insert y tienen listo también el select. Ya. También podemos modificar datos. Si alguien se equivocó, por ejemplo, al insertar un valor, podría modificarlo a través de código SQL. Ahora, ¿cómo se modifica? Vamos a ir aquí al examinar. Y, por ejemplo, supongamos que yo me equivoqué al insertar, o el usuario que estaba utilizando el software se equivocó al insertar el primer campo y no era el root 222, sino que era 333. O algo más fácil, para que no nos metamos todavía aquí en la primary key. Supongamos que se equivocó la persona y en vez de Anita Guzmán era Ana. No, algo súper simple. En vez de Anita Guzmán era Ana Guzmán. Y no tenía 23, era al revés, tenía 32. ¿Cómo se modifica? Simple, nos vamos a ir a código SQL y vamos a modificar entonces ahora el campo. Para modificar el campo o el registro, en este caso vamos a utilizar update y le vamos a decir qué es lo que queremos modificar. ¿Cuál es la tabla que queremos modificar? La tabla persona, ¿cierto? Ya. Y con set ustedes le dicen qué es lo que quieren modificar. ¿Qué queremos modificar de la tabla persona? Primero, ¿qué queríamos modificar? El nombre. ¿Y cuál es el nombre que quiero que tenga nuevo? Ana Guzmán, ¿cierto? En vez de Anita, Ana Guzmán. Y con una coma, ustedes también pueden seguir modificando otros campos. Por ejemplo, la edad. ¿Y qué edad tenía? 32. Era al revés. El usuario le puso 23 y era en realidad 32. Ahora, ojo, la edad no se la puse con comillas simple porque es entera. Si fuera varchar, sería como el nombre, con comillas simple. Ya. ¿Qué pasa si ejecuto ese código ahora? ¿Quién se va a modificar? No. ¿Y por qué no se va a modificar solamente Ana? Porque no estoy aplicando ningún filtro. O sea, si yo tuviera 1.000.000 de registros y ejecutara ese código, todas las personas pasarían a llamarse Ana Guzmán y tendrían 32. Así que, ojo, cuando estén trabajando con bases de datos, imagínense la empresa se mandan ese condoro. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar un filtro. Entonces vamos a decir que where, cuando el root sea igual a ¿qué? A 222. Ojo, ustedes pueden hacerle enter para que esto sea más ordenadito, por si acaso.
Ahí después de la coma le hacen un enter primero. Entonces ahí se ve mejor, ¿verdad? Es más legible. Ya, si actualizamos, fíjense, si actualizamos, le damos al continuar. Miren, nos dice que una fila fue afectada. Por lo tanto, si me voy aquí al SQL y verifico, select asterisco from persona, ¿cierto? Y le doy al continuar, me va a mostrar entonces los dos campos, pero ahora, fíjense, se llama Ana Guzmán y la edad es 32. ¿Alguna pregunta? Bien. Además, ya vimos entonces el insertar, vimos el mostrar y vimos el modificar. ¿Cuál nos falta? El eliminar o el borrar. Ahora, ¿cómo se hace? Por ejemplo, vamos a eliminar a esta persona, a la misma Ana Guzmán. Si nos vamos a SQL y escribimos el código SQL de eliminar, sería de la siguiente manera: select para mostrar, delete from, borrar de persona. Ya, si ejecuto eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer entonces para borrar solamente una persona? No, seleccionar un filtro. Ya. Filtrar, diferente de seleccionar, porque seleccionar es el select, ¿ya? Entonces le aplicamos un filtro, es decir, cuando el Word, cuando ¿qué cosa? Ya, ustedes le podrían decir cuando el nombre, por ejemplo, fuera igual, ahí, fue igual a Ana Guzmán. ¿Pueden hacerlo así? Sí, pero ¿qué pasa si es que hay otra persona que se llama Ana Guzmán? También la va a borrar. Entonces, ojo, de repente tenemos, no sé, en una empresa como Entel, por ejemplo, ¿pudieran haber 100 personas con el mismo nombre? Sí, pues entonces, ¿qué nos conviene utilizar? Correcto. Entonces le decimos que root sea igual a 222. Y ahí sí estamos eliminando solo a una persona. Es decir, si nos vamos al código, vamos a continuar. Fíjense que nos dice que una fila fue afectada. Por lo tanto, si nos vamos a SQL y escribimos entonces la selección de todos los campos de la tabla persona, se supone que ahora solamente nos debería mostrar a una persona. Si nos damos al continuar, bueno, fíjense entonces cómo solo nos muestra a una persona. Sí, también se puede hacer de acá, pero nosotros vamos a ocupar código. O sea, si usted lo quiere editar, por ejemplo, aparece ahí mismo la posibilidad de editar los campos. Pero nosotros no vamos a ocupar este programa, vamos a ocupar código. Por eso es necesario que se aprendan el código. ¿Estamos? Ya, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya, este va a ser el primer video entonces que voy a subir en las próximas horas, que justamente es el control simple de una base de datos, la gestión simple de una base de datos en MySQL utilizando PHP MyAdmin. Ya, perfecto.